La risa de mi madre cayó sobre la mesa justo después de mirar a mi esposo, y decir que no lo trajera otra vez. Él no encaja aquí. Y todos la siguieron, como si fuera un espectáculo que llevaban esperando. Mi padre sonrió con ese tono que nunca falla cuando quiere humillar. Mis hermanos se unieron sin dudar. Me quedé ahí, inmóvil, viendo cómo lo reducían frente a mí, sin que nadie dudara un segundo. Y él, ni siquiera levantó la mirada. Solo siguió comiendo, como si no fuera con él. Eso fue lo que me rompió primero, su silencio en medio de todo. Pensé que esa noche iba a terminar con una herida más, otra que se queda y no se menciona. Pero cuando la risa empezó a apagarse, él finalmente levantó la vista, y todo cambió de forma que nadie vio venir. Un documento tocó la mesa, y de pronto, la casa que siempre creí conocer dejó de sentirse nuestra. Porque en ese instante entendí algo que nadie en esa mesa estaba preparado para enfrentar. Y ya era demasiado tarde para detenerlo. Entré a la casa de mis padres con la sensación de que algo ya había empezado sin mí. No fue un pensamiento claro, más bien una incomodidad precisa, como cuando llegas a una conversación y todos bajan la voz justo antes de que cruces la puerta. Mi madre estaba en la cabecera de la mesa, acomodando los cubiertos con un orden que nunca cambiaba. Mi padre revisaba su reloj sin mirar la hora. Mis hermanos ya estaban sentados, demasiado rectos, demasiado atentos a nada en particular. Y cuando nos vieron, sus ojos pasaron primero por mí y luego por él. Daniel caminaba a mi lado como siempre, tranquilo, con ese ritmo que nunca se acelera ni se adapta. Saludó con un gesto leve, educado, sin forzar cercanía. Nadie se levantó. Nadie se acercó. Mi madre sonrió, pero no era una sonrisa completa, era un gesto medido, como si ya supiera cómo iba a terminar la noche. Ahí fue cuando noté el primer detalle extraño. Una de las sillas estaba ligeramente separada de la mesa, como si alguien la hubiera movido y luego dudado en volverla a su sitio. Mi hermano menor la miró por un segundo, luego evitó hacerlo otra vez. No dijo nada, pero su mano golpeó la mesa 2 veces, suave, casi como una señal que nadie más reconocía. Nos sentamos. La conversación empezó sin nosotros. Comentarios sueltos, pequeñas bromas internas, recuerdos que no compartían contexto. Yo trataba de entrar, pero cada vez que lo hacía, la frase se disolvía antes de llegar a algún lado. Daniel no intervenía. Comía despacio, con una calma que empezaba a incomodarme. No porque fuera extraña, sino porque parecía calculada. Mi madre levantó la vista hacia él varias veces. No lo hacía de forma directa, más bien lo medía. Como si estuviera esperando algo específico. Y entonces ocurrió. Ella dejó el tenedor sobre el plato, lo miró directamente y soltó una risa corta, seca, inesperada. La próxima vez, no lo traigas. La frase cayó en la mesa sin aviso. No fue un comentario lanzado al aire, fue una línea exacta, dirigida, preparada. Él no encaja aquí. El silencio duró apenas un segundo. Después, todo estalló. Mi padre dejó escapar una risa cargada de sarcasmo, inclinándose hacia atrás como si finalmente algo hubiera cumplido sus expectativas. Mis hermanos se sumaron casi al mismo tiempo, primero con miradas entre ellos, luego con risas abiertas. No era sorpresa. Era confirmación. Me quedé quieta. No porque no tuviera algo que decir, sino porque en ese momento entendí que cualquier cosa que dijera ya llegaba tarde. Daniel no reaccionó. Siguió comiendo. Ese fue el segundo detalle que no encajaba. Cualquiera habría levantado la vista. Cualquiera habría respondido, aunque fuera con incomodidad. Pero él no. Ni un gesto, ni una pausa. Solo ese ritmo constante, como si la escena no le perteneciera. La risa se fue apagando poco a poco. No porque perdiera fuerza, sino porque empezó a volverse incómoda. Nadie dijo nada más. Mi madre esperaba una reacción. Mi padre cruzó los brazos. Uno de mis hermanos sacó el teléfono y lo colocó sobre la mesa, inclinado apenas lo suficiente para que la cámara apuntara hacia nosotros. Fingía revisar algo, pero su dedo no se movía.
Ese fue el momento en que entendí que no solo estaban mirando. Estaban esperando. Daniel terminó de cortar el último trozo de comida. Lo llevó a la boca, masticó con calma y entonces, por primera vez, levantó la vista. No miró a todos. Miró directamente a mi madre. Tienes razón. La respuesta fue tan simple que por un segundo nadie reaccionó. Mi madre sonrió, satisfecha. Mi padre inclinó la cabeza, como aprobando. Mis hermanos intercambiaron miradas rápidas, casi divertidas. Pensaron que había ganado. Daniel tomó la servilleta, limpió sus manos y, sin prisa, sacó un sobre del interior de su chaqueta. Lo colocó en el centro de la mesa, justo donde todos podían verlo. No lo abrió. No explicó nada. Solo lo dejó ahí. El sonido del papel al tocar la madera fue lo único que se escuchó. La habitación cambió. No fue inmediato, pero se sintió. Como cuando una corriente de aire entra por una ventana que nadie vio abrirse. Mi madre dejó de sonreír. Mi padre bajó la mirada hacia el sobre, luego la levantó hacia Daniel, midiendo algo nuevo. Uno de mis hermanos dejó de sostener el teléfono, pero no lo apartó. Yo no pregunté. No hacía falta. Daniel apoyó una mano sobre el sobre, sin presionarlo. Creo que esto te pertenece. No lo empujó hacia nadie en particular. Pero todos sabían a quién iba dirigido. Mi madre no lo tocó. Dudó. Ese fue el primer momento real de duda en toda la noche. Miró el sobre como si reconocerlo implicara algo que no estaba lista para aceptar. Sus dedos se acercaron, y se detuvieron antes de tocarlo. Mi padre se inclinó ligeramente hacia adelante, como si fuera a intervenir, pero no lo hizo. Solo observó. El aire se volvió pesado. Finalmente, mi madre tomó el sobre. Lo abrió con cuidado, sin romper nada, como si cada borde importara. Sacó los documentos. Los primeros segundos no dijo nada. Solo leía. Sus ojos avanzaban línea por línea, pero algo en su expresión empezó a tensarse. No era confusión. Era reconocimiento. Mi padre estiró el cuello. ¿Qué es eso? Ella no respondió de inmediato. Pasó una página. Luego otra. Su respiración cambió. Esto no puede ser. No terminó la frase. Uno de mis hermanos se inclinó más cerca, intentando ver. El otro dejó el teléfono completamente sobre la mesa, olvidando cualquier intento de disimulo. Daniel no se movió. Yo tampoco. Mi madre levantó la vista hacia él. ¿De dónde sacaste esto? Él no respondió de inmediato. La miró como si la pregunta fuera irrelevante. Lo importante no es de dónde salió. Su voz no cambió. Nunca lo es. Mi padre extendió la mano. Déjame ver. Ella dudó otra vez, pero esta vez fue más corto. Le entregó los documentos. Él empezó a leer. Y en ese instante, la seguridad que había dominado la mesa desapareció por completo. Sus ojos recorrieron las páginas más rápido, pero no porque entendiera antes, sino porque quería llegar al final. Como si el final pudiera cambiar algo. No lo hizo. Bajó los papeles lentamente. Nadie habló. Hasta que uno de mis hermanos, el que había estado más callado, dio un paso hacia adelante. Esto no tiene sentido. Pero no sonaba convencido. Sonaba como alguien repitiendo una frase que esperaba que fuera cierta. Daniel lo miró apenas un segundo. Todo tiene sentido cuando ves la fecha correcta. Esa palabra quedó flotando. Fecha. Mi madre volvió a tomar los documentos, revisando las esquinas, buscando algo específico. Y entonces lo encontró. Sus dedos se tensaron. No, esto no coincide. La frase quedó incompleta. Mi padre volvió a mirar. ¿Qué fecha? Ella no respondió. Porque ya lo sabía. Y en ese momento, alguien se acercó desde el pasillo. Pasos firmes, seguros. Se detuvieron justo antes de entrar al comedor.
La sombra se proyectó en el suelo, visible para todos. Pero la persona no entró. Se quedó ahí, esperando. Como si supiera que interrumpir en ese instante sería demasiado. Nadie giró la cabeza. Nadie quería romper lo que estaba pasando en la mesa. Daniel finalmente se recostó en la silla, cruzando las manos con calma. Ahora entiendes por qué no encajo. No era una pregunta. Mi madre levantó la vista otra vez, pero esta vez no había rastro de burla. Solo cálculo. Esto no estaba así antes. Él inclinó la cabeza apenas. Exacto. El silencio volvió. Más pesado que antes. Uno de mis hermanos intentó hablar. Si esto es real, entonces significa que... No terminó. Porque el teléfono que estaba sobre la mesa vibró. Todos lo miraron. La pantalla se iluminó. Un mensaje entrante. Nadie lo tocó durante un segundo. Luego, lentamente, mi hermano lo giró hacia él. Leyó. Su expresión cambió de inmediato. Hay algo más. Le mostró la pantalla a mi padre. Solo una línea. Un archivo adjunto. Y una frase incompleta que parecía cortarse antes de terminar. Esto es solo la primera parte. La siguiente prueba demuestra quién firmó realmente él. Nada más. El mensaje no continuaba. Como si alguien hubiera decidido detenerlo justo ahí. Mi madre dejó caer los documentos sobre la mesa. No hizo ruido. Pero todos lo sintieron. Daniel miró el teléfono, luego a cada uno de ellos, deteniéndose un segundo más en mi padre. Y finalmente habló. Creo que aún no han visto lo más importante. Nadie respondió. Porque todos entendieron lo mismo al mismo tiempo. Lo que tenían enfrente no era el problema. Era el inicio. Y algo en las fechas, en los tiempos, en el orden de lo que había pasado, no encajaba como ellos pensaban. Yo seguía sentada, en silencio. Pero ahora no era el mismo silencio. Ahora era el único lugar donde todo empezaba a tener sentido. Y justo cuando mi padre abrió la boca para hablar, la persona del pasillo dio un paso hacia atrás. Desapareció. Como si nunca hubiera estado ahí. Y la puerta de entrada, al fondo de la casa, se cerró sin que nadie la tocara. La puerta cerrándose al fondo no rompió el momento, lo selló. Nadie se movió. Mi padre seguía con el teléfono en la mano, mirando esa línea incompleta como si pudiera obligarla a terminar. Mi madre no volvió a tocar los documentos. Mis hermanos evitaban mirarse entre ellos, como si cualquier contacto visual confirmara algo que todavía intentaban negar. Y Daniel solo esperaba. Mi padre finalmente levantó la vista. Esto no es suficiente para. Se detuvo a mitad de la frase. No fue duda. Fue cálculo. Daniel no respondió de inmediato. En lugar de eso, tomó el sobre vacío, lo giró lentamente entre sus dedos y lo dejó otra vez en la mesa, alineado con los bordes como si cada detalle tuviera peso. Es suficiente para empezar. Mi madre respiró hondo, pero no recuperó su tono anterior. Esto está manipulado. No sonó como una acusación firme. Sonó como una opción que necesitaba que fuera cierta. Uno de mis hermanos extendió la mano hacia los documentos, intentando tomarlos otra vez, pero mi padre lo detuvo antes de que los tocara. Un gesto rápido. Seco. No. Ese pequeño movimiento cambió algo. Ya no era una burla compartida. Era control. Daniel observó ese gesto con atención. Interesante. Mi padre apretó el teléfono. ¿Qué quieres? No era una pregunta abierta. Era directa, como si ya asumiera que todo tenía un propósito. Daniel inclinó la cabeza apenas. Que lean todo. Mi madre volvió a mirar los papeles, pero esta vez no buscaba errores. Buscaba confirmación. Sus dedos pasaron por una página específica, deteniéndose en una firma. Su propia firma. Pero la fecha no coincidía. No recuerdo haber firmado esto ese día.
Daniel no corrigió. No lo hiciste. El silencio se tensó otra vez, más afilado. Mi padre dio un paso hacia adelante. Entonces es falso. Daniel negó suavemente. No. Uno de mis hermanos se levantó de la silla, caminó hacia la ventana y la abrió apenas, como si necesitara aire. Pero no salió. Se quedó ahí, mirando hacia afuera sin realmente ver nada. Nadie lo llamó. Nadie rompió ese movimiento. Daniel se inclinó ligeramente hacia la mesa. Hay algo más que no han visto. La frase cayó sin esfuerzo, pero cambió el ritmo. Mi madre levantó la vista de inmediato. ¿Qué más? Daniel no señaló los documentos. Señaló el teléfono. Mi padre lo miró otra vez. El mensaje seguía igual. Incompleto. El archivo adjunto sin abrir. Ese era el detalle. Nadie lo había abierto. Mi padre dudó un segundo más de lo necesario. Luego presionó la pantalla. El archivo se cargó lento. Demasiado lento para lo que todos esperaban. Uno de mis hermanos dio un paso más cerca, intentando ver mejor. El otro finalmente apagó la cámara del teléfono, pero no lo guardó. La pantalla mostró un documento distinto. No era un contrato. Era un registro. Fechas, transferencias, movimientos que no coincidían con lo que acababan de leer. Mi padre empezó a desplazarse hacia abajo. Más cifras. Más nombres. Uno en particular hizo que se detuviera. Daniel no dijo nada. No hacía falta. Mi madre se acercó más, inclinándose sobre el teléfono. Ese nombre. No terminó. Pero lo reconoció. Yo también. No pertenecía a nadie fuera de esta casa. Uno de mis hermanos retrocedió un paso. Eso no puede estar ahí. Pero ahí estaba. Mi padre bajó el teléfono lentamente. Explícalo. Daniel mantuvo la calma. No es mi trabajo explicarlo. La respuesta no provocó enojo inmediato. Provocó algo peor. Vacío. Mi madre volvió a sentarse, esta vez sin cuidado, dejando caer el peso como si sus piernas ya no sostuvieran lo mismo. Esto no tiene lógica. Daniel la miró fijo. La tiene. Y luego, por primera vez, me miró a mí. Solo un segundo. Pero fue suficiente. Algo en esa mirada no era nuevo. Era confirmación. Mi padre volvió a levantar el teléfono. Si esto es real, entonces alguien aquí. Se detuvo. No porque no supiera cómo terminar la frase, sino porque ahora había demasiadas formas de hacerlo. Uno de mis hermanos empezó a caminar hacia la puerta. Necesito revisar algo. No llegó a tocar el picaporte. Su mano quedó suspendida en el aire. Y no avanzó. Daniel lo observó sin moverse. Claro. Pero el tono no daba permiso. El silencio volvió a instalarse, más denso. Mi madre tomó otra hoja de los documentos, revisando una sección que antes había pasado rápido. Y entonces lo vio. Esto está incompleto. Daniel no reaccionó. Ella levantó la página. Falta una parte. Mi padre miró de inmediato. ¿Qué parte? Ella giró la hoja, buscando detrás. Nada. Hay una referencia, pero no está aquí. Ese era el punto. Daniel apoyó ambas manos sobre la mesa. Exacto. Mi padre apretó la mandíbula. ¿Dónde está? Daniel sostuvo su mirada. No aquí. La tensión cambió otra vez. Ya no era solo lo que tenían. Era lo que faltaba. Uno de mis hermanos volvió a la mesa, más lento esta vez. ¿Qué más sabes? Daniel no respondió de inmediato. Miró el reloj en la pared. Luego volvió a ellos. Lo suficiente. Mi padre soltó una risa breve, sin humor. Eso no es una respuesta. Daniel se inclinó apenas hacia adelante. No es una conversación completa.
La frase dejó algo claro. Esto no había terminado. Mi madre cerró los ojos un segundo, luego los abrió, más firme. ¿Qué quieres a cambio? Daniel negó suavemente. No estoy pidiendo nada. Esa respuesta no alivió. Empeoró todo. Porque eliminaba la negociación. Mi padre volvió a mirar el teléfono, luego los documentos, luego a Daniel. Y por primera vez, no parecía tener el control. Entonces, ¿por qué ahora? Daniel no tardó. Porque hoy decidieron hablar. El peso de esa frase cayó directo. Mi madre no sostuvo su mirada. Uno de mis hermanos volvió a mirar la pantalla del teléfono. Hay más archivos. Todos giraron hacia él. Deslizó el dedo. Otro archivo adjunto. No lo abrió. Solo lo dejó visible. El nombre del archivo era claro. Demasiado claro. Mi padre dio un paso hacia él. No lo abras. Pero la advertencia llegó tarde. Mi hermano ya lo había presionado. La pantalla cambió. No era un documento. Era un video. La imagen tardó un segundo en estabilizarse. Y cuando lo hizo, nadie habló. La calidad no era perfecta, pero suficiente. Una oficina. Una mesa. Papeles extendidos. Y 3 personas. 2 de ellas estaban de espaldas. La tercera, no. Mi madre dejó de respirar por un segundo. Mi padre no parpadeó. Porque la persona que aparecía claramente en la grabación era él. La versión de él que no coincidía con ninguna de las fechas que acababan de ver. Más joven. Más relajado. Firmando algo. Y deslizándolo hacia alguien que no aparecía completo en cámara. El video no tenía sonido. Pero no hacía falta. Uno de mis hermanos dio un paso atrás. Otro se apoyó en la mesa. Mi madre no apartó la vista. Daniel tampoco. El video avanzó unos segundos más. Y entonces, justo antes de terminar, la imagen se congeló. No por error. Por corte. Como si alguien hubiera decidido detenerlo exactamente ahí. Mi padre habló por fin. Esto no prueba nada. Pero su voz no sostuvo la frase. Daniel lo miró sin cambiar de expresión. No todavía. La palabra quedó flotando. Todavía. Mi madre giró lentamente hacia él. ¿Qué falta? Daniel no respondió. Se levantó de la silla. Ese fue el primer movimiento real que hizo desde que empezó todo. Todos lo siguieron con la mirada. Se acomodó la chaqueta con calma. Lo que falta no está en este archivo. Mi padre dio un paso hacia él. Entonces, ¿dónde está? Daniel caminó hacia el respaldo de su silla, tomó algo que nadie había notado antes. Una carpeta delgada. La sostuvo sin abrirla. Y la dejó sobre la mesa. No en el centro. Frente a mi padre. El gesto fue preciso. Definitivo. Ahí. Nadie la tocó. Nadie habló. Porque todos entendieron lo mismo al mismo tiempo. Lo que estaba dentro de esa carpeta no iba a dejar espacio para interpretaciones. Mi padre la miró como si acercarse implicara cruzar un punto sin regreso. Mi madre no se movió. Mis hermanos tampoco. Y yo no aparté la vista. Porque por primera vez desde que entramos a esa casa, todo estaba alineado. Mi padre extendió la mano. Sus dedos tocaron el borde de la carpeta. Dudó. Solo un segundo. Y entonces empezó a abrirla. Ahí terminó el momento. Mi padre abrió la carpeta con un movimiento lento, como si cada milímetro pesara más de lo normal. Nadie lo apresuró. Nadie intentó detenerlo. El sonido del cartón al separarse fue lo único que rompió el silencio. Dentro no había muchas hojas. Solo las necesarias. La primera página estaba firmada. No por él. Por mi madre. Pero no era una firma reciente.
Era antigua. Y la fecha coincidía exactamente con la que antes había negado. Mi madre no reaccionó de inmediato. Solo fijó la vista. Sin pestañear. Sin moverse. Eligió no apartar la mirada. Mi padre pasó a la siguiente hoja. Sus dedos ya no estaban firmes. El papel tembló apenas, lo suficiente para que todos lo notaran. Era una autorización. Un traspaso. Propiedades, cuentas, derechos. Todo salía de su control. Y pasaba a otro nombre. Daniel. Uno de mis hermanos dio un paso hacia adelante, como si fuera a quitarle la carpeta, pero se detuvo antes de tocarla. Demasiado tarde para intervenir. Esto no es válido, soltó mi padre, pero su voz ya no sostenía la estructura que había tenido toda la noche. Daniel no lo miró. Observaba la carpeta. Como si ya supiera exactamente en qué líneas se habían detenido. Léelo completo. Mi padre no respondió. Pero obedeció. La tercera hoja terminó de cerrar cualquier espacio para dudas. Un registro notarial. Con sellos reales. Con testigos. Con fechas que coincidían con el video. Y con algo más. Una cláusula final. Condiciones de incumplimiento. Mi madre reaccionó en ese punto. No. No terminó la palabra. Porque entendió antes de decirla. Mi padre bajó la carpeta de golpe sobre la mesa. Esto fue manipulado. Intentó tomar el teléfono otra vez, desplazarse, buscar algo que contradijera lo que tenía enfrente. Pero la pantalla ya no respondía. Intentó bloquearlo. Nada. Intentó reiniciarlo. Nada. Falló antes de terminar el intento. Daniel finalmente levantó la vista. No necesitas eso. Uno de mis hermanos retrocedió 2 pasos. No volvió a acercarse. Se apoyó contra la pared, cruzando los brazos, como si salir de la escena fuera la única forma de mantenerse en pie. Mi madre tomó la carpeta. Más rápido esta vez. Pasó las páginas una por una, sin detenerse, buscando un error, una incoherencia, algo que no encajara. No lo encontró. Solo repeticiones. Confirmaciones. Su nombre. Su firma. Las fechas correctas. Las consecuencias claras. Esto no se ejecutó, murmuró, casi para sí misma. Daniel negó levemente. Sí se hizo. Mi padre levantó la voz por primera vez. Yo nunca autoricé esto. Daniel lo miró directo. No hacía falta. El golpe fue limpio. Sin elevar el tono. Sin esfuerzo. Mi padre dio un paso hacia él. Entonces explícame cómo. Se detuvo. Porque ya lo sabía. Volvió a mirar la carpeta. Luego el video. Luego a mi madre. Y en ese momento, todo encajó. Ella no lo miró. No lo negó. No lo corrigió. Simplemente se quedó ahí. Quieta. Uno de mis hermanos cerró los ojos un segundo, luego se giró hacia la puerta. No intentó salir esta vez. Solo dejó de participar. Daniel tomó la carpeta, la cerró con calma y la deslizó de nuevo hacia el centro. Lo que firmaron no era un acuerdo temporal. Mi madre levantó la vista. No era eso lo que entendimos. Daniel inclinó la cabeza apenas. Eso es lo que aceptaron. Mi padre negó. Eso fue hace años. Daniel no corrigió. Y nunca lo revisaron. Silencio. Denso. Irreversible. Uno de mis hermanos dio un paso adelante otra vez. Si esto es cierto, entonces todavía hay forma de revertirlo. Daniel lo miró. No. Respuesta directa. Sin espacio. Mi padre volvió a intentar tomar control. Podemos impugnarlo. Daniel negó. Ya lo intentaste. Mi padre se quedó inmóvil. Ese detalle no lo esperaba. ¿Cuándo?
Daniel no respondió con palabras. Señaló el teléfono. Mi padre lo miró. La pantalla se encendió sola. Un nuevo archivo. No estaba antes. Se abrió automáticamente. Un documento legal. Fecha reciente. Resultado final. Rechazado. Mi padre no tocó la pantalla. No hizo falta. Lo entendió. Mi madre dejó caer las manos sobre la mesa. Entonces, todo esto no terminó. Daniel completó. Ya no les pertenece. El peso de la frase cayó definitivo. Nadie discutió. Nadie corrigió. Uno de mis hermanos soltó una risa corta, sin emoción. No puede ser tan simple. Daniel lo miró. Lo es cuando nadie presta atención. Mi padre dio un paso atrás. Por primera vez en toda la noche. No hacia adelante. No hacia el control. Hacia atrás. Mi madre cerró la carpeta con cuidado. Demasiado cuidado. Como si al hacerlo pudiera devolver las cosas a su estado anterior. No funcionó. ¿Por qué ahora?, preguntó, esta vez sin fuerza. Daniel la sostuvo con la mirada. Porque hoy decidiste que yo no pertenecía aquí. Silencio. Pero no fue el mismo de antes. Este no buscaba respuestas. Este confirmaba el final. Uno de mis hermanos tomó el teléfono, lo miró una última vez, y luego lo dejó sobre la mesa sin decir nada más. Se retiró 2 pasos. Ya no estaba dentro de la conversación. Mi padre intentó hablar otra vez. Podemos negociar. Daniel no respondió. Se acomodó la chaqueta. Ese gesto fue suficiente. No había negociación. Mi madre lo entendió antes que los demás. ¿Qué pasa ahora? Daniel no dudó. Ahora se van. La frase no sonó agresiva. Sonó administrativa. Mi padre frunció el ceño. Esta es mi casa. Daniel lo miró sin cambiar el tono. No desde hace tiempo. Silencio otra vez. Pero esta vez nadie intentó romperlo. Uno de mis hermanos caminó hacia la puerta. La abrió. Esta vez no dudó. Mi madre no se movió de inmediato. Miró la mesa. Los documentos. La carpeta. El teléfono. Todo seguía ahí. Pero ya no era suyo. Finalmente se levantó. Lento. Sin mirar a nadie. Mi padre se quedó un segundo más. Mirando a Daniel. Buscando algo. No lo encontró. Giró. Caminó hacia la salida. Sin decir otra palabra. El sonido de sus pasos fue lo último que quedó en la casa. Luego la puerta. Cerrándose. Otra vez. Silencio. Pero diferente. Más limpio. Uno de mis hermanos fue el último en salir. Se detuvo en el marco de la puerta. Miró hacia atrás. No a mí. No a Daniel. A la mesa. Luego se fue. La casa quedó vacía. Solo nosotros 2. Daniel no se movió de inmediato. Esperó unos segundos. Como si confirmara que ya no había nadie más. Luego tomó el teléfono. Lo apagó. Esta vez sí respondió. Lo dejó sobre la mesa. Miró alrededor. Sin emoción. Sin sorpresa. Como si todo hubiera estado así desde el principio. Me miró. Ya terminó. No fue una pregunta. No fue una confirmación. Fue un cierre. La mesa seguía igual. Los platos. Las sillas. El orden intacto. Pero nada era lo mismo. Daniel tomó la carpeta. La sostuvo un segundo. Luego la dejó a un lado. Sin importancia ahora. Caminó hacia la puerta. No miró atrás. Yo tampoco. Y cuando cruzamos el umbral,
entendí lo único que realmente había cambiado. Nunca fue su casa. Siempre fue de él. Y ellos simplemente vivían en ella.